Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. Duda. Lo increíble es la verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, familia mexicana? Mucho gusto en saludarles. Gracias, familia de todo el mundo, en permitirnos entrar ahí en lo más sagrado, como siempre lo digo, que es el seno de sus hogares. Familia, muchas gracias por recibirnos. Gracias por sus consejos, sus indicaciones, sus peticiones. Este programa es respuesta de ello y lo va a ver usted. Vamos a estar haciendo gradualmente historia precisamente en la televisión mexicana, ya que hoy le presento un material que es prácticamente único, es extenso, inédito, incluso muy exquisito y detallado, y también irrepetible. Vamos a hablar de la Atlántida en 3 partes. Ponga mucha atención, porque lo que usted va a escuchar no es común que lo oiga, es más, seguramente muchas cosas no las escuchó y tiene una investigación muy profunda, muy detallada en lo que le voy a presentar en este programa. Pero antes, quiero también recordarle que los productos de Bionano, la F-Meno Plus y Alfa y Omega, son fundamentales para que usted los tenga en casa, para los suyos y usted. Por un lado, uno le beneficia en su circulación, es un precursor de óxido nítrico. Imagínese el beneficio tan enorme se crea en el cuerpo a nivel microvascular, enorme. En el caso de las personas que están viviendo un climaterio, que claro, no es enfermedad, es un proceso metabólico de las mujeres, tenemos un producto excelente que les va a ayudar muchísimo, ya que sustituimos el triptófano por hidroxitriptófano para que usted no tenga esos padecimientos. Y también, por último, el alfa y omega, que cuida las neuronas, cuida las paredes, el ataque de radicales libres sobre las neuronas, y eso prolonga la salud, por supuesto, del cerebro. Así que se lo recomiendo mucho, además nos ayuda a seguir con el programa. Ahora sí, vamos a adentrarnos para que usted vea qué programa le tengo listo. ¿Está usted de acuerdo que al hablar de la Atlántida nos remontamos a un número casi infinito de mitos y leyendas que se han vertido sobre este tema tan místico, pero también tan maravilloso? Pero de entre toda esta lluvia de leyendas y mitos, ¿cuál es entre todas la verdadera? Todo indica que la más original de todas está dada por el mismo filósofo griego Platón, quien en sus escritos fue el que dio inicio en dar a conocer al mundo esta maravillosa civilización. Sus descripciones es sin duda la más exacta y detallada, ya que nos habla de una manera exacta cuál fue el origen de la Atlántida, cómo eran sus tierras, quiénes fueron sus reyes, cómo se organizaban sus pobladores y sus ejércitos, y por último, cómo y cuál fue su final. A partir de este legado de Platón, se han ido sumando muchas más historias y mitos a través del tiempo, algunos más fantasiosos y otras muy interesantes, dignas de estudio. Si me permite, iniciamos con describir todos los detalles del mito original de la Atlántida, narrado por ese gran hombre y filósofo, Platón. Tras el ascenso de los dioses griegos como gobernantes del universo, entre todos se repartieron el mundo, quedando de la siguiente manera. Zeus quedó como gobernante supremo y todo suyo eran los cielos. Ares se quedó con el inframundo. Poseidón obtuvo los mares y los océanos, concretamente en el océano Atlántico, que en ese entonces no tenía nombre. Había 7 pequeñas islas que estaban consagradas a la diosa Perséfone. Otras 3, de gran tamaño, estaban consagradas, una para Aves, otra para Amón, y la más grande y gloriosa de ellas para Poseidón. Y es esta la que terminaría gobernando todas las demás islas del océano. Fue de este modo que Poseidón tuvo para sí la misma Atlántida. En un momento este dios dejó caer su vista en ella y pudo observar que esta isla realmente era muy hermosa. También pudo ver que en ella habitaba Edebor, un hombre nacido de la tierra, y su esposa Leucippe. De su unión
nació una hija llamada Clito. Cuando Clito creció para hacerse adulta, sus padres ya habían muerto de ancianos. Clito, ya adulta, es cuando el dios Poseidón se fijó más en ella, quedando totalmente enamorado. Entonces Poseidón buscó a Clito, se unió a ella y él hizo preservarla de todos los hombres del mundo exterior, para lo cual cavó en la isla 3 anillos de manera concéntrica, con otros 2 anillos de tierra que iban de menor a mayor dimensión, todos creados a la misma distancia, haciendo que ella, que estaba en el centro de la isla, estuviera totalmente aislada. Los 2 anillos mayores, tanto el de tierra como el de mar, medían, según la descripción, 3 estadios de ancho. El siguiente par de anillos medían 2 estadios de ancho cada uno. El último de los anillos medía 1 estadio y la isla centro, que se había construido dentro de la misma isla, medía 5 estadios de diámetro. Por favor, observe que todo esto se había construido a pesar de que todo tipo de navegación en aquel entonces aún no existía. Pero el dios Poseidón era capaz de predecir que algún día no muy lejano los hombres se harían a la mar con sus naves. Se protegió de ellos con mucha antelación. También Poseidón se dedicó en convertir a la isla en un completo paraíso. Hizo emerger del suelo 2 manantiales de agua caliente y de agua fría, y él, por ser una divinidad, hizo que la tierra de la isla fuera extraordinariamente fecunda. Al final, la isla quedó constituida principalmente por montañas en su zona norte y de una gran llanura en su zona sur que se extendía por unos 3.000 estadios. La Atlántida, en su totalidad, superaba en tamaño a Libia y Asia juntas, lo que define que ese tamaño revela que la misma Atlántida era más que una isla, un continente propio. En aquella época, donde apenas empezaba a desarrollarse la navegación muy básica como para adentrarse en el mar, era posible llegar a estas islas ya que se encontraban muy próximas a las columnas de Heracles, donde hoy es el estrecho de Gibraltar. Todas las islas realmente estaban muy próximas entre sí. De la unión del dios Poseidón con Clito nacieron 5 parejas de gemelos varones. El primero de todos ellos fue Atlas, y a él se le nombró el rey y gobernante supremo de la isla. A partir de él fue que la isla tuvo su nombre, la Atlántida. Igualmente, el mismo océano que daba morada a la Atlántida pasó a llamarse Atlántico. Solo como un dato le digo, este Atlas no es el mismo que el gigante Atlas, pues aquel era un titán, y este, un semidios, hijo de Poseidón. Su gemelo se le llamó Gadiro, y se le asignó la zona de la Atlántida que estaba más próxima al estrecho de Gibraltar, misma que se le llamó, como derivado de su nombre, Gadírica o Gadeira. Esta región sería la más oriental de la Atlántida. A la segunda pareja de hermanos se les llamó Anferes y Evemo, y la tercera pareja Neseo y Autóctono, y la cuarta pareja Elásipo y Mestor, y por último, la quinta pareja recibió por nombre Asaes y Diáprepes. Vea usted, a todos ellos se le entregaron sus respectivos feudos de la isla, que había sido dividida en 10 dominios, donde en cada uno de ellos gobernó su propio rey. Pero sobre todos ellos gobernaba Atlas, el primogénito de Poseidón. La morada estaba en el centro de la isla, misma que había sido de la diosa Clito antes que él, y donde su padre Poseidón había construido un palacio especialmente para Atlas. Así es como dio inicio la estirpe de los atlantes, y como de este inicio rápidamente su población se volvió próspera y numerosa. Los atlantes descubrieron que la isla era rica en minerales preciosos, especialmente en oricalco. Actualmente algunos piensan que sería una aleación natural entre el cobre y el oro, mientras que otras fuentes deducen que bien pudiera tratarse de la aleación de bronce y plata
mientras que otros investigadores deducen que este material era parecido al mismo ámbar. Pero aparte de todo, este material era más valioso que el mismo oro y la plata en aquel entonces. La Atlántida era exuberante en sus selvas, pantanos, montañas y llanuras. Por eso, actualmente se insiste que la Atlántida era más bien una isla-continente, ya que era más grande que los territorios de Europa, Libia y lo que se conocía de Asia, todas juntas. Con respecto a su fauna, nunca se especificó la diversidad de toda ella. Sin embargo, sí se menciona la presencia eminente de elefantes. Su flora era exuberante: raíces, follaje, flores, maderas, frutas, legumbres y toda clase de bebidas y aceites, y una amplia gama de extractos y de plantas medicinales. Los sabios atlantes construyeron puentes para conectar entre sí a los anillos de tierra, y junto a los puentes construyeron túneles para que los barcos pudieran pasar a la ciudad alrededor de las montañas. También construyeron muelles en las paredes de roca de los fosos y un gran canal que lo conectaba todo al océano y que tenía un ancho de 960 metros, 300 metros de profundidad y 50 estadios de distancia hasta el primer anillo exterior. Cada paso de cada puente estaba custodiada por puertas y torres, y una enorme muralla rodeaba cada anillo de la Atlántida. Los muros que levantaban los atlantes estaban hechos de piedra roja, blanca y negra, muy diferentes a las representaciones artísticas de la ciudad, donde abundaban los tonos azules. Cabe mencionar que sobre la muralla del anillo más al exterior aplicaron ornamentos de hierro, sobre el anillo interior casiterita, y sobre la muralla que circundaba la Acrópolis adornos a base de oricalco puro. Esta primera sección que le he presentado, primera de 3, claramente podemos ver cómo los atlantes tenían una cobertura de dominio, de conquista, toda Europa, parte de Asia incluso, y lo dominaban perfectamente todo, menos una región, precisamente de Grecia, que fue el talón de Aquiles, precisamente de la Atlántida, donde todo esto inició para su fin y su desaparición finalmente, después del hundimiento de esta isla-continente. Sin embargo, después de que esta narración que nos platica o dejó saber Platón a través del diálogo con Timeo y Critias, ¿qué viene después? ¿Aquí acabó todo? ¿Ya no hay más de los atlantes? Esta pregunta nos la hicimos también nosotros, su servidor, y empezamos a hacer una búsqueda histórica desde entonces hacia la fecha, y nos hemos encontrado con cosas muy interesantes. Primero, es decir que hay narraciones completamente incorrectas, o sea, son ficciones, son inventos, pero también se han encontrado cosas muy interesantes, y eso depende de las fuentes de donde vienen. Si me permite, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la segunda parte. Live sigue. En esa segunda parte que le voy a presentar, vamos a hacer un poquito de recuento de lo que le di la primera parte. Esto es sobre el origen de los atlantes y algo más. Pero esa segunda parte nos vamos a enfocar sobre todo a lo que vino después, a lo que realmente se fue presentando a través de la historia del ayer hacia hoy, sobre el tema de la Atlántida y lo que se fue diciendo. Argumentos, obras que fueron apareciendo, unas que evidentemente eran ficción, otras obras muy serias. Aquí se lo voy narrando poco a poco. Esto es historia, porque sí existen las obras, y si usted me permite, ponga mucha atención para que usted tome dato de esto y también parte de su cultura tenga esa información. Vamos adelante con la segunda parte. De acuerdo a nuestra primera parte de la Atlántida, esta sucumbió por causas del diluvio y de una terrible hecatombe que padeció el planeta, causando con esto la perdición de especies y la interrupción inevitable de la historia de la vida en nuestro mundo, causando un nuevo inicio, un nuevo amanecer de la vida en la Tierra. Ahora en esa segunda parte hablemos de las fuentes de las que surgen todo lo que sabemos al día de hoy de esta maravillosa leyenda
La Atlántida. La única fuente primaria de la Atlántida y de la cual surgen todas las demás es, como usted sabe, por el diálogo escrito por el filósofo griego Platón. En sus diálogos, los filósofos Critias y Timeo nos cuentan todo lo que sabemos de la Atlántida y que ya le expuse a usted en la primera parte de esta investigación. Otra fuente de la Atlántida se obtiene a través de los diálogos que establecen Sócrates y Hemócrates. Sin embargo, al parecer, todos estos diálogos parecen ser ficticios, y de hecho Linneo se sigue discutiendo si fue un personaje histórico real o si fue una invención de Platón. La historia de la Atlántida viene principalmente de la boca del filósofo Critias, que dice que la conoció a través de Solón, quien era un estadista considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Solón había viajado a Egipto años atrás, y cuando él tenía ya 90 años de edad, y Critias era un niño de 10 años, le contó lo que había descubierto en aquellas tierras extraordinarias. En la ciudad de Saris, al oeste del río Nilo, los sacerdotes egipcios le hicieron saber a Solón de una antigua historia que había sobrevivido en sus registros acerca del pueblo griego. Es decir, la historia de cómo la antigua Atenas prevaleció ante la invasión de la Atlántida, además de todos y de cada uno de los detalles acerca de esa civilización legendaria y maravillosa. Todo parece indicar que el por qué esta historia quedó en el olvido por parte de los griegos fue por causa del diluvio universal. Porque sí, le confirmo, los griegos también tenían un mito, un registro del diluvio universal, pero de algún modo, a diferencia de los griegos, los egipcios habían podido conservarla. Conforme la sociedad fue avanzando y gradualmente al irse conociendo cada vez más de los pueblos precolombinos, estas interpretaciones fueron quedando atrás y en el olvido. Pero en el siglo XIX volvieron a tomar vida. Una de las personas que más popularizó el mito de la Atlántida fue el congresista estadounidense Ignatius Donnelly, quien en 1852 escribió el libro de la Atlántida, Un mundo antes del diluvio. Donnelly sugirió que Platón escribió sobre una era gigantesca que realmente existió. Él creía que la Atlántida era el sitio de la primera y más antigua civilización humana, y que la mitología de las demás culturas del mundo, sus respectivos dioses, en realidad habían sido ciudadanos de la Atlántida. Incluso el Edén bíblico pudo haber sido ubicado, según él, en este continente perdido. Señalaba a Egipto como una de las colonias de la Atlántida y uno de los pocos remanentes de lo que pudo haber sido su cultura. Tanto interés despertó estos mitos que a Donnelly se le ha llamado el padre del renacimiento de la Atlántida en el siglo XIX. Por un lado, muchos le agradecen a Donnelly el haber revivido este mito en la actualidad, pero por otro lado muchos le reclaman el haber sido promotor de un método de investigación totalmente anticientífico y antihistórico, mismo en el que se basa que los mitos y leyendas contienen información oculta y que puede ser cifrada bajo la libre interpretación, valiéndose solo del ingenio de cada uno, o por personas que poseen un tipo de visión mística o especial. Años más tarde, llegó el mundo de la teosofía. Aparece una escuela de misticismo fundada por la gran Elena Pavlovna Blavatsky, quien alcanzó mucha popularidad en todo el mundo. Una mujer mística y sabia por naturaleza, quien invirtió mucho tiempo sobre el tema de la Atlántida. Todos estos personajes hablaron mucho sobre la Atlántida. Usted puede consultar la obra de Elena Blavatsky llamada Isis in Velo, una obra de 6 volúmenes publicada en el año de 1875. Sin embargo, el problema de estos personajes es que lanzaron muchas afirmaciones que no se apegan ni siquiera a lo escrito por Platón, cayendo en sus propias creencias, afirmando que se trataban de revelaciones místicas de libros perdidos, como lo es el libro de Xi'an, que según se afirma, fue escrito por una humanidad antes de esta. Esto, junto con otras de la misma época, serían las primeras explicaciones explícitas acerca de la idea popular de que esa civilización tenía una tecnología tan avanzada como la de hoy o incluso mejor, contrariamente a lo que Platón aseguraba, que la Atlántida contaba con la mitología más avanzada de su época. Este autor también afirmaba que la Atlántida ocupaba gran parte del océano Atlántico, desde el norte en la actual Islandia hasta el suroeste a la altura de Río de Janeiro.
Según él, el primer cataclismo que comenzó su destrucción había ocurrido hace unos 800.000 años, seguido por un segundo evento, hace 200.000 años, cuando se dividió en las dos islas ya mencionadas, y después le siguió un tercer y más terrible cataclismo, hace unos 80.000 años, cuando finalmente quedó reducida a una sola isla misma, que es la que describía Platón. Y luego finalmente en el año 9564 a.C., ocurrió una cuarta y última catástrofe que finalmente hundió el último vestigio que quedaba de la Atlántida. Scott Elio afirmaba que la capital de la Atlántida, que contenía más de 2 millones de habitantes, se llamaba Stavoropol. También afirmó que esa ciudad fue destruida por el segundo cataclismo. Incluso llegó a asegurar que los atlantes desarrollaron vehículos aéreos. Esas afirmaciones fueron deformándose cada vez más y más, hasta degenerar que los atlantes poseían aviones a reacción, incluso naves espaciales en las que los sobrevivientes de la Atlántida habrían ido a refugiarse, no solo a las Américas, sino también a Venus y a Marte. Así, de ese nivel, la degeneración de la historia de esta magnífica civilización, ya que nada de lo que cuenta Elio se ha podido comprobar con algún tipo de vestigio hallado, ni siquiera en escritos antiguos. Entre los años 1920 y 1930, el vidente profeta Edgar Cayce practicaba, entre otras cosas, lo que él llamaba lecturas de vida, en las que, haciendo uso de sus poderes místicos, podía ver lo que habían sido sus vidas anteriores en aquellas personas que estaban entre su público. Y en muchas ocasiones mencionaba que estos sujetos habían sido atlantes en otras vidas pasadas. A través de estas visiones, Cayce declaraba que podía dar descripciones muy precisas de la vida en Atlántida. También Cayce aseguró que la Atlántida se levantaría de nuevo en tiempos modernos, provocando una enorme popularidad de ella en nuestra época. Y que además hay un salón de los registros debajo de la misma esfinge egipcia. Ella, según él, contiene los textos históricos de la Atlántida. Llegados los años 40 del siglo XX, llegó el turno de los nazis, que alimentan el mito de la Atlántida. Realizaron una diversidad de expediciones en busca de localizar objetos y leyendas mitológicas y diversos mitos, tratando de conectarlos muchas veces con sus ideas sobre la raza aria, con el error de asociarla con la antigua Atlántida, la cual creían que se encontraba probablemente entre las torres de Groenlandia, en Islandia. Los nazis se basaron en la idea de que los atlantes eran hiperbóreos, una clase de superhombres nórdicos que se originaron en el Atlántico Norte. Le aclaro que, de acuerdo a nuestras investigaciones, todas estas teorías ya habían tenido origen en una logia llamada Thule-Gesellschaft, ubicada en Múnich, que precedió en todo a los mismos nazis. Cabe mencionar en este punto que los ocultistas Carl Georg Schaetz y Hermann Wirth fueron los primeros en hablar de esta raza aria norteatlante, y el ideólogo del partido Alfred Rosenberg, y así como el líder de las SS Heinrich Himmler, llegaron a hacerlo como parte de la doctrina oficial. Si me permite, aquí detenemos momentáneamente la segunda parte de esta fascinante investigación de la Atlántida y daremos pie a la tercera y última parte de la Atlántida más adelante, donde nos preguntaremos: ¿fue la Atlántida el fin de un ciclo de la humanidad para dar inicio a una nueva humanidad? ¿Fueron los atlantes una extensión de la llegada de los dioses a la Tierra? ¿La humanidad actual es portadora genética de la herencia de los dioses del ayer? La tercera parte de esta historia tratará de responder esos enigmas que vienen del ayer de manera silenciosa a la humanidad de hoy. Y llegará el tiempo cuando los arcanos se abran a los ojos de los despiertos. No habrá corazón ni espíritu que no responda al llamado de la verdad, que hará temblar a las mentes para que sacuden sus inercias y sean con ello dignos de recibir la única e infinita verdad de verdades, la esencialización perfecta del amor, dándole rostro de infinitud, donde el mismo Alfa y Omega se funden como un acto sublime de la creación. Como puede ver, la cronología es extraordinariamente minuciosa. Nos va diciendo paso a paso cómo fue evolucionando y madurando el tema de la Atlántida. Realmente la Atlántida no se olvidó. Hubo quienes realmente investigaron su historia, pero lamentablemente esta historia se pierde en la noche de los tiempos. ¿Por qué?
porque un cataclismo donde todo lo desapareció casi en un instante, poca materia de estudio deja. Por supuesto, lo único que deja son las leyendas y los rumores de aquellos que conocieron o sabían de estas tierras, que eran extraordinarias, por cierto. Así es que hay más detalles que presentar y sobre todo descubrimientos que conforme se fueron dando conmovieron al mundo. Así que si me permite, cerramos aquí la segunda parte, hacemos una pausa y regresamos con la tercera parte. Familia, recuerde, no debe de apartarse de que usted lleve a su casa los suplementos que benefician seriamente a su salud. Esto es, el Live le da vigor, le sube el nivel de energía vital, le mejora su sistema circulatorio, le ayuda a través de la nutrición con el óxido nítrico que se desarrolla en su cuerpo. Eso es excelente, es una buena noticia para su salud y hace que usted viva de una manera más tranquila, y también los suyos. Al igual que otros productos en el programa ha tenido usted, y a lo largo de él, este QR, usted tómelo, fotografíelo y entre en la página, acérquese. Desde ahí puede usted conectarnos, comprar, hacer sus pedidos, puede hacer todo lo que usted guste. Gracias, gran familia. Seguimos adelante con el programa. Continuando con el estudio que estamos elaborando de la Atlántida, nuevamente hacemos un pequeño resumen como lo anterior y seguimos adelante con la información. Los nuevos descubrimientos que se van dando gradualmente de manera arqueológica, pero también ahora con el deshielo masivo que vive el planeta, se van descubriendo áreas muy interesantes que dejan ver también historias antes de nuestra historia. Así es que le voy a presentar un collage de lo que se ha descubierto y que ha llamado mucho la atención. Es más, ha conmovido a propios y extraños en la ciencia y se está investigando profundamente ahorita. Parece ser que pudiera redescubrirse un ayer no solamente extraordinario, sino realmente conmovedor por los alcances que tenía esta civilización, los logros que obtuvo y sobre todo el conocimiento que tenían de la energía y de la materia. Así es que, familia, acompáñenme. Vamos a la investigación. Como usted recordará, en nuestra primera parte planteamos seriamente el mito de la mismísima Atlántida, historia que nace de los diálogos del filósofo Platón, esencialmente los diálogos entre Critias y Timeo. En esta primera parte le mostré de manera muy escrupulosa cuál fue el origen de la Atlántida, cómo eran sus tierras, quiénes fueron sus reyes, cómo se organizaban sus gentes y sus ejércitos y por último, cuál fue su final. En la segunda parte mostré un seguimiento histórico de cómo la Atlántida se fue convirtiendo en un tema de relevancia extrema conforme fue avanzando en el tiempo, de tal forma que al llegar a los 30 y 40 del siglo anterior, la raza aria tomó un papel fundamental en el desarrollo del Holocausto encabezado por Adolfo Hitler. La influencia fue tal que su símbolo emblemático del Tercer Reich fue tomado de la arqueoastronomía hindú. Esto es, lo inaudito de su movimiento se basaba en hechos oscuros generados por una mente retorcida, creando dos líneas diametralmente opuestas en sus objetivos de lucha. Una el dominio y poder sobre Europa y la otra la conversión de la humanidad de una raza de superhombres que denominaba raza aria. Él buscaba afanosamente indicios de códices, claves, mapas, restos físicos, herramientas, secretos, buscando con ello algún tipo de comunicación con los seres ancestrales y en algunos casos con extraterrestres. No le quepa duda de que Hitler también buscaba contacto con alienígenas para hacerse de sus tecnologías y tener mayor poder en el mundo para someterlo. Hitler, en su juventud, formó parte de sectas místicas y ocultas. Al empoderarse, se convirtió en dios y demonio del destino del país más poderoso del mundo. En ese tiempo, Hitler era un místico de la simbología. Él estuvo en la celda número 7 en la prisión de Langergen. Su búsqueda de esos misterios y secretos ancestrales se extendió a todo el mundo. De hecho,
se extendió más allá de este mundo, ya que aseguraba que la raza aria fue plantada en nuestro mundo por una civilización llegada de Aldebarán, de la constelación del Toro, milenios de años atrás. Hitler creía seriamente que los atlantes eran una raza sobreviviente de aquellos que llegaron de esa estrella. Aldebarán se ubica en el ojo del Toro, en el cielo, y es la estrella alfa de esta magnífica constelación. Aldebarán es prácticamente el camino en el cielo, hacia las Pléyades. Ahora vea usted qué interesante. Relatos antiguos germanos establecen la teoría de que el dios Wotan, o también conocido como Woten, corresponde ser el dios llamado Odín en la tradición nórdica. Lo interesante aquí es que este dios proviene de la estrella Aldebarán, el dios portador de la antorcha que, según Ptolomeo, remite a todo el mundo al mismo rayo. Y aquí está lo importante. En la astronomía hindú antigua, Aldebarán se identifica con Nakashatra, una de las 23 casas lunares de su astronomía. Este dato viene al caso porque la suástica es un signo hindú que se deriva de la arqueoastronomía de este milenario pueblo con sus casas lunares. De hecho, la palabra suástica proviene de 4 fonemas sánscritos: SV, luego VAS, T y latina, K de kilo A, pronunciándose suástica, y cuyo significado es bueno estar bien. Símbolo y nombre de origen hindú, que al malentenderse y satanizado y vilipendiado, se convirtió en un símbolo maldito para la humanidad, cuando su origen es diametralmente opuesto al sentido del holocausto. El afán y la desviación de una mente enferma llevó a ese símbolo que representa el sentido de la vida a convertirse en un signo de muerte y destrucción. Pero para Hitler encerraba el secreto milenario de la raza aria, que por cierto asociaba a los mayas como últimos herederos de los atlantes. Después de este episodio histórico, se ha hablado mucho sobre la supuesta ubicación o incluso la localización de la Atlántida. Lo primero y lo más importante es que Platón nunca dejó especificado la ubicación de la Atlántida, simplemente insinuó el área cerca del estrecho de Gibraltar. Pero a través del resto de sus escritos, diversas pistas han hecho prosperar ciertas teorías. Esas teorías son casi infinitas, y muchas de ellas consisten en afirmaciones totalmente arbitrarias que relacionan a ese país continente con cualquier cosa. Por ejemplo, varias teorías ubican a la Atlántida en el mar Mediterráneo. El investigador y autor Robert Graves, en su libro Los mitos griegos, escrito en el año de 1955, aseguraba que la Atlántida se ubicaba en la isla de Faros, frente a la costa occidental del delta del río Nilo. El arquitecto Robert Sarmast, arquitecto estadounidense, argumentaba que la ciudad perdida de la Atlántida está ubicada en el fondo del Mediterráneo oriental, dentro de la cuenca de Chipre, basándose en ondas de sonar del fondo marino, donde se intuye, según él, estructuras que bien podrían ser hechas por el hombre a una profundidad de 1500 metros. Según Sarmast, algunas características de Chipre, como una zona recurrente de sismos, apoyan su teoría de ubicación de la Atlántida. Lamentablemente, sus teorías han carecido seriamente del apoyo científico, ya que las evidencias encontradas por la ciencia en el lugar desmienten seriamente todas sus teorías. Por otro lado, el historiador suizo Adalberto Giovanni indicaba que el hundimiento de la ciudad griega de Helike en el año 373 a.C., dentro de la época de Platón, pudo haber sido esto la inspiración para la historia de la Atlántida. Otra teoría es la que refería que la Atlántida en realidad eran los antiguos predios de la ciudad de Cerdeña, donde el nombre de Atlas deriva de Ítalos, a través del idioma egipcio medio, donde algunos rasgos que describe Platón de la Atlántida comparten algunos rasgos con Cerdeña y su cultura propia de la Edad de Bronce. Estos cambios se derivaron por presas tectónicas que se desarrollaron en la última glaciación hace precisamente unos 12.000 años atrás. Este hundimiento desarrolló un megatsunami que hundió grandes extensiones de superficie.
El doctor Paul Dubovin, autor fantasioso, sostenía que una vez existió una gran isla en el mar de Islandia y que esta era la Atlántida. Su teoría justificó este hecho por el impacto de un meteorito. Su nivel del mar aumentó súbitamente, acabando con la isla y sus pobladores. Durante este impacto, alteró los polos magnéticos de la Tierra y causó un movimiento en la inclinación del eje de rotación del mismo. Todo esto alrededor del año 3100 a.C. Toda esta teoría ha sido desmentida científicamente y se demostró que no había sustento alguno para aceptar semejante locura. Sin embargo, no olvide esta historia de fantasía, ya que la tocaremos un poco más adelante. Otra teoría formada por William Cummins y Lewis Spence aseguraban que Gran Bretaña era un fragmento sobreviviente de la isla continente, la Atlántida. Solo se basa en argumentos que ese país juntó con Irlanda y contaba con documentos históricos que así lo sugerían. Sin embargo, eso nunca pudo ser comprobado, por lo tanto se descartó como una posibilidad auténtica. Mientras tanto, el geólogo sueco Ulf Erlingsson quizá fue el único quien hizo por rescatar la teoría británico-irlandesa de la Atlántida. Él formuló la hipótesis de que el imperio de la Atlántida se refería a la de las tumbas megalíticas del Neolítico de esa región. Las estructuras megalíticas de la región dieron mucho de qué hablar sobre esta teoría. Sin embargo, geológicamente la teoría se trasladó a que la Atlántida bien pudo ser en tres regiones diferentes mismas, que son las siguientes: el Mar del Norte, Dinamarca, Suecia y Finlandia, pero lamentablemente todas ellas fueron fallando una a una y terminaron por descartarse y quedaron como hipótesis. Otra teoría maneja que la Atlántida estuvo en la misma Antártida. Los autores Colin Wilson y Ron Flem teorizaban que la Atlántida se encontraba en la Antártida Menor, cerca de la plataforma de hielo de Ross. Ellos se basaban en la teoría geológica del desplazamiento de la corteza terrestre propuesta en 1912 por Alfred Wegener. Esta teoría sugiere que ese desplazamiento continental puede moverse sobre la capa del manto muy rápidamente hasta una distancia de 3.000 kilómetros en muy pocos años, pudiendo desplazar a la Antártida desde el Ecuador hasta el Polo Sur. Lamentablemente, sus afirmaciones fueron mezcladas con imprecisiones y con falta de fundamento científico, lo que los descalificó, desmoronando toda su teoría. Otra teoría ubica ahora la Atlántida en el Polo Norte, teoría propuesta por el profesor de Teología Sistemática de la Universidad de Boston, William Fairfield Warren. Su teoría se basa en que el centro original de la humanidad se encontró una vez en el Polo Norte, misma donde no solo situó a la Atlántida, sino también al mismo Edén, el Monte Berú, Avalón, Hiperbórea y todo a la vez. Según Warren, estas historias místicas de sus lugares son en realidad recuerdos de un antiguo asentamiento en el extremo norte, cuna de la humanidad, mismas que los pueblos habían deformado en su memoria con el pasar de miles de años de historia. Fue en este mismo periodo en el que se extinguieron los mamuts. El hallazgo del cráter Cree McDonald puede ser la causa detrás de su extinción, así como de la desaparición de una civilización, los Clovis, una de las más antiguas de Norteamérica, que vivió hace unos 14.000 años atrás. Pero como vimos en ese estudio, se manejaba en muchas ocasiones que el hundimiento de esta isla, continente, fue precedido por la caída de un meteorito, causando un desastre geológico, atmosférico y por supuesto climático. Este hallazgo estaría revelando la huella de la causa de la desaparición milenaria de esta extraordinaria civilización. Estamos en los umbrales de abrir por fin una puerta de la historia que ha estado cerrada a la nueva humanidad por varios milenios. Será entonces que las huellas del pasado abrirán las mentes del futuro para así entender las huestes que pisaron nuestro mundo a través de todos los tiempos hasta nuestros días, y así hacernos dignos para abrir nuestros brazos al cielo y enseñarnos a buscar y ser parte de las estrellas. Como siempre, gran familia, usted tiene la mejor opinión.
Live sigue las recomendaciones del Dr. Ferid Murad y el Dr. Luis J. Ignarro, premios Nobel en Medicina en 1998, quienes recomiendan ampliamente incorporar en su nutrición los aminoácidos. Live cuenta con un alto espectro de nutrientes basados en vitaminas, minerales, ácidos grasos y aminoácidos que nos ayudan. No existe otro Live, solo existe este Live. ¿Por qué? Porque Live es Live para complementar su nutrición. Recuerde usted que la medicina a veces no todo lo logra con cirugía o medicinas, propiamente. Es necesario, algunos padecimientos, poder ayudarse de herramientas alternativas como la hipnoterapia. Tome usted datos de la información que le voy a poner en un momento y lleve usted, para los suyos, esta gran oportunidad con expertos que le van a poder ayudar a también darle medicina a lo que es su mente, a su alma. Y después de todo esto, repercute también en su bienestar y en su salud física. Ponga atención a la información que le voy a mostrar. ¿Qué le ha parecido, familia, esta investigación, este programa? Creo que nos deja huella, ¿no cree? Estamos haciendo también huella en la televisión mexicana. Usted ya vio la información, no es cualquier información. Es realmente una información muy selecta y de alto nivel de investigación. Así es que la tiene usted en sus manos. Gracias por su sugerencia, por supuesto. Pero además déjeme decirle que es bueno ir en busca de ese pasado que se perdió en la noche de los tiempos, donde al parecer se habla de gigantes, que por cierto andamos encontrando hoy día algunas tumbas de gigantes, huellas de gigantes. Es necesario redescubrir ese pasado que quedó prácticamente borrado en la memoria de la humanidad por el episodio, obviamente, de catástrofe que se vivió en ese momento. Yo sugiero que este tema se siga investigando. Yo estaré pendiente en ese sentido, yo a ustedes tendré informado, pero cualquier sugerencia, humildemente estoy a sus órdenes, y gracias por indicarnos este tema. Aquí lo tiene, está desarrollado, y se le ha entregado, créame, con toda nuestra ilusión, nuestro gusto, y con toda nuestra capacidad, precisamente para que usted la tenga en sus manos. Gran familia mexicana, recuerde usted que aquí, en duda, nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad. Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja.